Amigos, buenas noches. Bienvenidos. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, acusó al ex vicepresidente Jorge Glass, al ex ministro Wilson Pastor, al ex gerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yanuseli, y 12 procesados más como autores del delito de peculado en el caso Zingue. Hola, Liz. Hola Milton, amigos, buenas noches. Resta conocer cuántos de ellos serán llamados a juicio y hoy se realizó la audiencia de formulación de cargos en este caso. Con esta noticia empezamos 24 horas. La Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia declara instalada la audiencia. Luego de 3 horas de discutir los posibles vicios de nulidad que podrían entorpecer la causa penal, el juez nacional Iván Saquicela declaró la validez del proceso. Con ello dio paso a que la fiscal general Diana Salazar presente su acusación en contra de 15 procesados dentro del caso Zingue. A todos ellos, incluido el ex vicepresidente Jorge Glass, el ex gerente de Petroecuador Carlos Pareja Yanuseli, el ex ministro de Hidrocarburos Wilson Pastor y su hija Silvana Pastor, los calificó como autores del delito de peculado. A la final lo que Fiscalía está acusando es que dice que la tarifa que se negoció para la explotación del campo Zingue tuvo que ser menor. Fiscalía no tiene el más mínimo control para poder probar lo que ofrece, que nosotros estimamos va a suceder el llamamiento a juicio. Durante la diligencia, la fiscal general Diana Salazar presentó 12 elementos de convicción de forma general. Expuso que en abril de 2012 se firmó un contrato para la adjudicación, exploración y explotación del campo petrolero Zingue al consorcio DGC, con una tarifa por barril de $33.50, lo que generó un perjuicio para el Estado hasta el 30 de septiembre de 2016 de $28.479.889, cifra que va en aumento pues es un contrato vigente suscrito por 20 años. Según el exministro de Hidrocarburos Wilson Pastor, el Estado salió beneficiado. El Estado ha recibido $150 millones al menos de beneficio, mientras que la compañía todavía no recupera las inversiones. Tras escuchar a las partes procesales, el juez Iván Saquicela deberá determinar cuántos de los procesados irán a juicio. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. 2 decisiones judiciales podrían cambiar la situación del ex vicepresidente Jorge Glass esta semana. Glass tendrá respuesta a su último recurso a la sentencia de 6 años que recibió por asociación ilícita. A su vez sería llamado a juicio en el caso Zingue. Se trata del último recurso del ex vicepresidente Jorge Glass, la última oportunidad de revertir la sentencia de 6 años de prisión que se interpuso en su contra por asociación ilícita. Se tramitará el 30 de septiembre en la Corte Nacional de Justicia. Hernán Pérez Luz cree que será poco probable que lo ya decidido cambie. Yo creo que no, yo creo que las evidencias que se incorporaron en el proceso fueron contundentes, fueron realmente inequívocas, pero en todo caso, en este caso, se estará en manos de la Corte Nacional esta decisión. Sin embargo, hay quienes mencionan la posibilidad de que el ex vicepresidente Glass pueda acceder al régimen semiabierto o prelibertad, una vez cumple el 60% de su pena, tomando en cuenta que no han avanzado los otros procesos en su contra, por lo que esta es la única sentencia a la que debe responder. Si sacamos cálculos, Glass podría acceder a la prelibertad en julio o agosto del próximo año. Pero hablar de prelibertad en el caso del ex vicepresidente Jorge Glass es una tarea que no será fácil por los otros procesos que avanzan en su contra. Por ejemplo, el día de hoy se instala la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en el caso Zingue, donde es procesado junto con otras 14 personas. Habrá que ver el momento que llegue, porque tampoco es obligatorio. Habrá que ver, y yo creo que para ese tiempo habrán avanzado los otros casos, como el caso de Arroz Verde, de sobornos. Y hay algo más. Incluso si la defensa de Glass quisiera acceder a la prelibertad hoy, si pudiera hacerlo, no cabría pese a que aún no llegan las otras sentencias, pues Glass ya tiene 2 órdenes de prisión en su contra, una por el caso Zingue y otra por Arroz Verde. Además, el ex vicepresidente tiene otras 4 investigaciones reservadas que avanzan. Las sentencias en esos casos podrían ir de 5 hasta 13 años de prisión. Dayana Monroy, 24 horas. Todos los derechos sobre el negocio de la clementina, hacienda embargada al Grupo Novoa en el 2013, han sido cedidos a una empresa de capitales extranjeros. El contrato firmado por la cooperativa que representa a 1.800 trabajadores por un plazo de 15 años genera varios cuestionamientos.
Varios extrabajadores de la hacienda La Clementina encendieron las alarmas. La propiedad de casi 12.000 hectáreas ubicada en la provincia de Los Ríos, que fue embargada al grupo Novoa en 2013, hoy está en manos de una empresa de accionistas rusos con plenos poderes administrativos. Iván, César y Víctor pertenecen a un grupo de 23 personas que fueron desvinculadas de la hacienda en 2017 por presuntos desacuerdos con las decisiones que ahí se estaban tomando. Aseguran que nunca se sintieron propietarios como les prometieron en el anterior gobierno. Eso nos dijeron que íbamos a ser los dueños de la Clementina, lo cual nunca se ha cumplido porque hasta el día de hoy no se sabe quién mismo es el dueño en esa Clementina. Si somos dueños y propietarios, a los propios dueños y propietarios nos sacan. Cuentan que por la hacienda han pasado varias administraciones, pero que lo que hoy ocurre les preocupa particularmente. Dentro de la Clementina, en representación de casi 1.800 trabajadores, se constituyó una cooperativa, Coproclem. El 14 de marzo de 2018, su directiva firmó un contrato de asociación con la empresa Coval Management, Copmanac S.A., que según registros de la Superintendencia de Compañías fue constituida el 23 de febrero de 2018, apenas 3 semanas antes de la firma del acuerdo. Pero Coval ya se encontraba en negociaciones con la cooperativa antes de siquiera existir. La firma dice poseer personal de reconocida trayectoria en la producción de banano de exportación y otras actividades agropecuarias. A través del contrato, la cooperativa transfiere a Coval todos los derechos del negocio sobre la hacienda La Clementina. Entre banano y todo, sí creo que estamos facturando unos $40 millones al año. Se detalla en el contrato que Coval tiene autonomía para operar el negocio, su explotación, comercialización, administración y gestión total. Este acuerdo se estableció por 15 años. Carlos Medina es el abogado de los extrabajadores de la hacienda. Ceden todos los derechos de administración, de compra, de venta, y que no van a recibir ninguna información. O sea, está en el contrato, es una grosería. Pero ¿qué recibe a cambio la cooperativa de La Clementina? Coval Management se comprometió a adquirir un terreno para la construcción de un plan habitacional a favor de los trabajadores. Les ofrece préstamos sin intereses para sus proyectos y la creación de un club social con mesas de billar, futbolines y una pantalla gigante. Y se compromete a pagarles $540,000 al año en calidad de participación fija. ¿Cómo la administradora le va a pagar? Si los dueños son ellos tienen que pagarle a la administradora. No. La administradora fija un valor que por el número de empleados lo que les da es un valor de $300. Ojo, esos $300 no son mensuales, son al año. No es nada. Adicionalmente, en el contrato las partes acordaron que Coval tiene la primera opción de compra de la hacienda más grande del país. Eduardo Izaguirre es el representante de la firma en La Clementina. Asegura que la intención de Coval es entrar como un socio estratégico, pues afirma que durante los últimos 4 años en la hacienda solo han existido pérdidas. Y eso está demostrándose ahora. Yo creo que los resultados a final de este año son los que van a dar a entender a todo el mundo lo que se está haciendo acá. Pero este argumento no convence a los ex trabajadores, por lo que el 22 de agosto pasado, a través de su abogado, pidieron a la Fiscalía de Los Ríos que se investigue las operaciones tras el negocio de La Clementina. Que vengan. Lo que nosotros pedimos es cuenta clara. Según información de la Superintendencia de Compañías, como accionistas de la empresa cuyo capital suscrito asciende a $1 millón, figuran Víctor y Lyudmila Kovalenko, ciudadanos rusos. Y nosotros tenemos conocimiento que ellos son los padres de la actual esposa del señor Miguel Macías. Miguel Macías Ulloa es esposo de Ekaterina Kovalenko, hija de los inversionistas rusos. A su vez, Macías Ulloa es hijo de Miguel Macías Huerta, quien trabajó para Grupo Novoa. Adicionalmente, con los ingresos que genere la hacienda, Coval Management ha garantizado a la cooperativa cancelar la deuda que actualmente mantiene con la Corporación Financiera Nacional, deuda que ha sido reestructurada en varias ocasiones. Los detalles en una próxima entrega. Con imágenes de Rodolfo Soto, Carlos Acoto, 24 horas. Detienen en Belice a Juan Pablo Larrea con más de 1 tonelada de droga en una avioneta. Juan Pablo es hermano del exdirector de Aviación Civil del gobierno anterior, Eduardo Larrea, quien también fue detenido por droga encontrada en la base aérea de Manta.
La primera persona que aparece en este video cubriéndose el rostro con su camiseta es Juan Pablo Larrea, hermano del exdirector general de la aviación civil del gobierno anterior, Eduardo Larrea, detenido también por droga, la decomisada en la base aérea de Manta en junio pasado. Esta vez Juan Pablo Larrea fue capturado en una narcoavioneta cuando aterrizaba 1.347 kilos de cocaína, más de 1 tonelada de droga en una pista clandestina en Belice. Se sabe que la droga partió de Venezuela, tenía como destino Honduras, pero fue interceptada en Belice. Junto con Juan Pablo Larrea y otro piloto ecuatoriano, se detuvo a 4 hondureños y a un mexicano. Pero de los hermanos Larrea ya hemos escuchado hablar antes, y no precisamente porque uno de ellos fue director de la aviación civil. Con la misma avioneta con la que fue detenido esta vez, a Juan Pablo Larrea lo detuvieron hace un mes en México, pero no llevaba droga, sino unos líquidos que las autoridades no pudieron determinar para qué los usaba, por lo que fue liberado. Además, Juan Pablo y Eduardo Larrea son propietarios de Skyjet, la compañía a la que en el 2014 la DEA le incautó 3 avionetas. Son investigados por lavado de activos. Según una investigación periodística internacional, en estas avionetas se transportaba a altos funcionarios. Esto fue negado tanto por el gobierno anterior como por los accionistas de la compañía. Y el apellido Larrea también se mencionó en el hallazgo de la droga encontrada en la base aérea de Manta en junio de este año. En esa operación se detuvo a Eduardo Larrea, el ex titular de la Dirección de Aviación Civil, quien busca salir de prisión. Este martes se realizará la audiencia de apelación a la prisión preventiva que se dictó en su contra. No se ha determinado para qué grupo del narcotráfico iba dirigido la droga que se encontró en Belice. Pero este nuevo hecho trae una vez más en mención a los hermanos Juan Pablo y Eduardo Larrea. Dayana Monroy, 24 horas. En la cumbre climática de la ONU, 66 países se comprometieron a la neutralidad de carbono. Además, donantes decidieron desbloquear cerca de $500 millones para reforestar la Amazonía y otras selvas tropicales. 66 países se comprometieron durante la Cumbre del Clima organizada por Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, a revisar sus planes de recorte de emisiones de gases de efecto invernadero para poder cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Este es un costo para todos, pero el costo mayor lo pagaremos si no hacemos nada. Este pacto establece que todos los estados deben reducir esas emisiones que sobrecalientan el planeta para cumplir un objetivo común, que el incremento de la temperatura se quede por debajo de los 2 grados. La emergencia climática es una carrera que estamos perdiendo, pero podemos ganarla. La activista sueca Greta Thunberg, símbolo de la juventud mundial que exige medidas urgentes contra el cambio climático, también participó en la cumbre y envió un claro mensaje a los líderes mundiales al acusarlos de omisión y traición. You are failing us. Nos están fallando, pero los jóvenes están empezando a entender su traición. The eyes of all future generations. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudió de sorpresa como oyente, escuchó 2 discursos y se retiró del encuentro que busca reducir las emisiones de gases con efecto invernadero en al menos un 45% para 2030 y alcanzar la huella de carbono cero para mediados de siglo. El compromiso no es solamente un compromiso con la naturaleza, es un compromiso moral con nosotros, con nuestros hijos, nuestros nietos y los que vendrán. Europa lidera un esfuerzo para detener el cambio climático. Sin embargo, no se suman Estados Unidos, China e India. Por su parte, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la ONG Conservación Internacional decidieron desbloquear cerca de $500 millones adicionales para la reforestación de la Amazonía y otras selvas tropicales. Stephanie Paz, 24 horas. En su discurso en la Cumbre del Cambio Climático en la ONU, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, habló acerca de los compromisos del país en el cumplimiento del cuidado al medio ambiente, ratificando lo dispuesto en el Acuerdo de París. Una vez más acudió a las Naciones Unidas el presidente Lenín Moreno. Él participa del 74º periodo de sesiones de la Asamblea General. Su agenda inició este lunes en la Cumbre del Cambio Climático, donde señaló a los países desarrollados. Deben comprometerse a compartir las responsabilidades. Ecuador en el 2017 ratificó el Acuerdo de París. En base a esto, él junto con su comitiva recordaron los esfuerzos que hace el país como parte de un compromiso climático. Hemos trabajado intensa, con urgencia, que exige el cambio climático y el temible calentamiento del planeta. Y lamentablemente, en pocos años, generará un más agresivo fenómeno del Niño, que pondrá en serio riesgo
a las maravillosas islas encantadas de Galápagos. Hemos sido el primer país que presentó con el nuevo formato metodológico su informe sobre emisiones netas de CO2. Nuestro país cumple así su parte del Acuerdo de París. Además, hizo un llamado a todos los gobernantes para cumplir con el Fondo Verde para el Clima. ¿De qué planeta o casa grande le estamos dejando a nuestros hijos? Durante esta semana se agendaron más de 20 reuniones bilaterales para propiciar caminos de cooperación, desarrollo, lucha contra la corrupción, entre otros. Tras su participación en la cumbre sobre acción climática, el primer mandatario también mantuvo una reunión con Richard Branson, empresario del grupo Virgin. Tras el encuentro, anunció que próximamente entrará al país una nueva operadora móvil, Virgin Mobile. Este martes, a más de reuniones bilaterales, participará de la inauguración del debate general del 74º periodo de sesiones de las Naciones Unidas. Visitará a la comunidad ecuatoriana en Nueva York y está previsto que para el día miércoles intervenga en el debate general de la Asamblea. Su agenda concluirá el día viernes con una reunión bilateral con Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. María Gracia Acosta, 24 horas. Más noticias, que Venezuela tiene empleo pleno, que solo han emigrado entre 300 y 700 mil venezolanos y que muchas de las cosas que actualmente hace el país servirían de referencia en unos 50 años, son algunas de las perlas de la entrevista que hizo el expresidente Correa a Nicolás Maduro. Venezuela víctima de una campaña de desinformación, aprovechándose de ciertos problemas, algunos tal vez fruto de errores que todos cometemos, pero otros provocados claramente. El expresidente Correa, convertido en periodista de la cadena Russia Today en español, entrevistó al mandatario venezolano en el Palacio de Miraflores sobre el tema económico y político y sacó varias conclusiones de una Venezuela que nadie conoce, según dijo. Se ha mentido mucho. Correa, más opinando que preguntando, llevó adelante un diálogo de casi una hora con Nicolás Maduro, otrora su colega de la denominada ALBA y del socialismo del siglo XXI. ¿Tienen pleno empleo ustedes? ¿No hay desempleo Casi pleno empleo. en Venezuela? Y a través de un sistema... Pero el problema son los salarios, ¿no? Claro. Maduro corroboraba lo dicho por Correa, recurría a la inspiración de su extinto maestro Hugo Chávez y condenaba al imperialismo que lo bloquea. Sin embargo, admitió su dependencia del petróleo y el subsidio total a los combustibles en su país. Pero él dijo que tiene mucha fe. Yo tengo mucha fe en la recuperación de la industria petrolera como gran motor del financiamiento del desarrollo nacional y en la recuperación global de nuestra economía. Correa, siempre opinando, dejaba claro su punto de vista antes de consultar el criterio de Maduro sobre el tema. Es necesario decir que las guarimbas produjeron 127 muertos. 127 muertos. Y quieren dejar esas muertes en impunidad. Incluyendo 29 venezolanos quemados vivos. Maduro, haciendo alarde de la manipulación informativa en torno a su gobierno y a Venezuela, expuso las cifras oficiales en materia de migración. Nosotros tenemos nuestra cifra, ¿no? De entre 300.000 a 700.000 venezolanos han salido en los últimos 3 años. Pero siempre optimista, el presidente venezolano dijo que pese al bloqueo del imperialismo y de la oposición política de su país... Aquí estamos, de pie y con una sonrisa viendo el futuro, con optimismo y con ganas de seguir luchando y guerreando. No, cualquier otro país latinoamericano con las sanciones que ha recibido Venezuela no aguanta 3 meses. Correa, agradecido por la deferencia de que su ex colega Maduro lo haya recibido en el Palacio de Gobierno, finalizó la entrevista, complacido por el diálogo. Bueno, no sabes cuánto he disfrutado esta conversación, ojalá tú también la hayas disfrutado. No, a ti, Nicolás, a ti. Freddy Paredes, 24 horas. Desde el Comité Empresarial Ecuatoriano, los industriales y empresarios rechazaron que se criminalice la comercialización de productos como el suero de la leche. Piden diálogo y el veto a las reformas al Código Penal. Industriales y empresarios piden al presidente de la República vetar el artículo del COIP que criminaliza la comercialización de productos como el suero de la leche. Qué indignación para el sector productivo nacional ver cómo en la Asamblea se introduce una norma que criminaliza hasta con 3 años de prisión a quienes comercialicen un producto. Eso no puede ser posible. Vivimos en un Estado de Derecho. Explican que existe malestar y preocupación en un momento en el que el país habla de reformas estructurales para incrementar la competitividad. Es penalizar a negocios lícitos. No podemos pasar leyes
que persiguen la iniciativa, persiguen el emprendimiento y persiguen el concepto básico de la libertad de empresas. Aseguran no defender intereses particulares de sectores de la costa o de la sierra. Defendemos la iniciativa privada y por eso es que nosotros decimos aquí tiene que haber una solución integral. En días pasados, desde el sector ganadero de Machachi, el gobierno nacional anunció las condiciones para la comercialización del suero de la leche, es decir, solo en polvo. El suero y otros subproductos deberá tener color y sabor. El suero deberá ser comercializado en polvo. Al respecto, le consultamos a los empresarios e industriales sobre cuántas empresas tienen la capacidad de realizar este procedimiento, es decir, la hidrofilia. No tengo el dato exactamente de cuántas industrias hay, pero obviamente toda la maquinaria existe en el país y se puede importar. De lo que nosotros tenemos información en este momento, solo existe una empresa en el país que puede hacer el proceso. Ellos analizan acciones constitucionales, pero sobre todo piden el veto presidencial. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. En menos de una semana, 2 internos han sido asesinados en la cárcel regional de Guayaquil. Esta vez, un ex miembro de la policía a punto de recobrar su libertad recibió varios disparos tras un enfrentamiento entre reos. 1 de la tarde de este lunes en el pabellón de mínima seguridad del Centro de Privación de Libertad Zonal 8 Guayas y se registran nuevamente enfrentamientos entre reos. En las imágenes se observa que varios PPLs corrían tras su blanco con armas de fuego y cortopunzantes. Finalmente, con varios disparos acabaron con la vida de Lautaro Álvarez Limas, alias El Gordo Cheo, ex miembro de la Policía Nacional con 3 antecedentes penales, asociación ilícita, tenencia de armas y homicidio. Estaba próximo a salir de la cárcel. De lo que se puede observar a simple vista, los impactos de bala sería en la parte posterior y las heridas de cuchillo de arma blanca sería en la parte del frente, a la altura del pecho. El autor de este nuevo crimen es Byron Mosquera Maldonado, alias Quevedo, con antecedente por asesinato. Habría sido una riña posiblemente. Apenas los agentes de la Policía Nacional investigaban la muerte del otro privado de libertad, asesinado el pasado viernes en el pabellón de mediana seguridad. Y ya arranca la semana con otro más. Esta es la realidad de este centro carcelario. Tras la muerte de alias El Gordo Cheo, ex miembro de la Policía Nacional, hay 2 detenidos. Adolfo Mosquera, de 24 años, con antecedentes por tenencia, posesión ilícita y asesinato. Y Jefferson Vidal, de 26 años, con antecedentes por tenencia de armas. Ambos fueron puestos a órdenes de las autoridades. El 16 de agosto finalizó el estado de excepción en las cárceles del país. Uno de los objetivos era frenar la violencia en estos lugares. Pero las muertes continúan. Catalina García, 24 horas.